un espacio para poder escuchar sus comentarios, sus inquietudes. Y si no, seguiremos avanzando con el desarrollo de esta segunda unidad, que es en la que ahora estamos. Sí, por favor, Randy. Muy buenas tardes, Lick. Con una consulta, ¿cuándo irá a entregar resultados? Esos son después del examen extraordinario. Bueno, les voy a compartir las notas, pero las oficiales las tenemos 10 días para poder subirlas a la plataforma a partir del día de ayer, ¿verdad? Yo creería que en cuanto estén los extraordinarios les estaré publicando las notas en la plataforma, en la cartelera virtual. Ok, Lick, gracias. En la orden, Josué, por favor. Buenas tardes, Lick. Gracias por el comentario de la vez pasada, la clase que me dio en decirme que entrara al parcial porque mandé mi solicitud para el extraordinario y dijeron que no, para un examen que no hizo, que fue el lunes con la licenciada Loida. Entonces, gracias por tener ahí, rascar los puntos que usted me dijo que rascara en este último examen que hizo. Ya. Bueno, pues, ojalá le haya conseguido algo, ¿verdad? Porque sí es importante ir acumulando puntos desde el principio. Si hemos entrado tarde, sí definitivamente es un desafío bastante grande, pero no es imposible, ¿verdad? Entonces todavía hay puntos ahí. Son 70 los que hay en juego, entonces nada está perdido. Lick, perdón que lo interrumpa, pero si usted me quiere regalar, no hay problema. Son bromas, Lick. En este mundo ya no hay nada regalado, Josué. Ya nada se regala en este mundo. Todo tiene un costo. Que no se vaya a malentender, ¿verdad? El costo aquí es el esfuerzo que hay que hacer para poder conseguir. Lick, solo fue una broma ahí. Todo tiene un fundamento. En este curso de economía hemos aprendido que todo tiene valor, que todo tiene costo, ¿ya? Ahora soy esclavista, ¿verdad? Eso, bro. Sí. Bien. Sí, por favor. Bueno, ya no, ¿verdad? Kaylee había levantado la mano, pero se repitió. ¿Nadie más tiene ninguna duda, ningún comentario, ninguna inquietud? ¿Todo bien en el examen de ayer? Usted nos dirá, Lick. Los que más saben son ustedes. Eso. Bien, yo he visto los resultados y la verdad yo esperaba que obtuvieran calificaciones más altas, ¿verdad? Pero No nos asusta. pero ya se están asustando, ¿verdad? No, yo esperaba que algunos sacaran la nota máxima, pero no, nadie sacó la nota máxima. Tampoco nadie sacó cero, ¿verdad? La mayoría está ahí en el promedio, digamos que entre los 15 y los 24 puntos más o menos está la mayor parte de los alumnos. Hay unos que tienen menos y otros que tienen más, ¿verdad? Pero más o menos la mayor parte está en ese rango. Les voy a mandar solo su calificación para que se enteren extraoficialmente de cuántos puntos alcanzaron en la actividad de ayer. Pero ya, la nota oficial se publica en la plataforma. Para eso ustedes tienen que entrar a la cartelera virtual de la facultad y ahí es donde aparecen las calificaciones de todos los cursos. Eso yo esperaría tenerlo publicado así oficialmente en la cartelera virtual un día después de que hagamos el examen extraordinario para aquellos que hayan tenido algún inconveniente. Bien, si no hay dudas, si no hay inquietudes, entonces vamos a seguir estudiando nuestra segunda unidad entonces. ¿Se recuerdan este contenido que estamos estudiando desde que comenzamos la segunda unidad? Se va a evaluar en el segundo examen parcial. Entonces, ¿qué podemos hablar del proceso económico en el que hemos estado últimamente? Voy a compartirles una presentación para poder hablar del proceso económico. El último día hablamos del proceso económico en la corriente objetiva. Se recuerdan que estuvimos tratando
el concepto del proceso de producción, hablamos de las fuerzas productivas, esto nos permitió conocer algunos conceptos y luego hablamos de que todo modo de producción encierra dos elementos, las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Y luego tenemos un elemento más que es ahora ya el proceso económico en la corriente subjetiva. Hoy vemos ya el proceso económico en la corriente subjetiva. Entonces, vamos a hablar del proceso económico en la corriente subjetiva. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, como bien sabemos, ¿verdad? Y más después de haber pasado el examen de ayer, que en esta corriente subjetiva lo que importa es la conducta del individuo y no los vínculos que estos establecen entre sí. Ahí lo que importa es cómo se comporta este individuo, en qué procesos, pues obviamente en aquellas esferas de las que hemos hablado, ¿verdad? La producción, la distribución, el intercambio y el consumo. Bueno, pues es ese individuo el que nos importa. ¿Y quién es este individuo? Este individuo puede ser cualquiera de nosotros, ya es un individuo que representa a cualquiera de nosotros, es el individuo X, es el promedio de todos, cualquiera de nosotros podría estar en el espacio que este señor está ocupando acá. Ahora, este individuo X, este sujeto, este ser humano que tiene una conducta, pues su conducta se va a explicar de alguna manera en el ámbito de la economía por las necesidades que él pueda tener. Y todos nosotros tenemos necesidades, pero nosotros nos damos cuenta que nuestras necesidades no las valoramos a todas por igual. Nosotros tenemos un conjunto de necesidades y distinguimos entre ellas algunas como más importantes que otras. Y eso permite hablar, para este caso, de un señor de apellido Maslow. Maslow vino y dijo, sí, definitivamente todos los seres humanos tenemos muchas necesidades, pero no todas valen igual. Y vino él y construyó una pirámide con las necesidades, colocando en la base de la pirámide aquellas necesidades que eran, digamos, fundamentales para garantizar la vida del individuo. Aquellas necesidades que si nosotros no las cubriríamos, podríamos perder la vida, esas van a estar en la base. Y hay otras necesidades que también son importantes, pues, pero de igual manera, aún con la necesidad yo podría vivir, no necesito satisfacerla para garantizar mi subsistencia, puedo vivir con esa necesidad, puedo vivir sin satisfacer la necesidad. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, Maslow dijo, hay 5 niveles de necesidades, y como hemos dicho, en la base de la pirámide vamos a colocar aquellas necesidades que son de carácter fisiológico o básicas. Estas son las necesidades, por ejemplo, de alimentarnos, de beber, son necesidades que tenemos que cumplir. Por ejemplo, la necesidad de respirar. Si nosotros no respiramos por mucho tiempo, podríamos perder la vida. Necesidades como estas son necesidades vitales, son necesidades básicas, son necesidades fisiológicas y están formando la base de la pirámide. Arriba, en un segundo nivel, va a colocar necesidades que también son importantes, pero no tanto como las de la base, ¿verdad? Allí van a estar las necesidades de seguridad. ¿Y cuáles son esas necesidades de seguridad? Pues todos necesitamos sentirnos seguros, ¿verdad? Por eso es que en general los seres humanos siempre andamos construyendo o buscando una casita, ¿verdad? ¿Por qué una casita? Porque la casita nos protege del clima, nos protege del viento, de la lluvia, es un lugar en donde nosotros nos sentimos seguros. De ahí cuando nosotros andamos por la calle, por ejemplo, y vemos mucho peligro en los alrededores, mejor nos entramos a la casa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahí creemos que estamos seguros. Bueno, pues entonces eso de tener una casa, esto de tener un empleo, ¿verdad? Nos da seguridad también, son necesidades de seguridad. En un tercer nivel se encuentran las necesidades sociales. Necesidades sociales que tienen que ver con sentir el afecto de los demás, poder asociarnos, poder ser aceptados por nuestros semejantes, sentir que tenemos un afecto, que tenemos alguna intimidad de carácter sexual, por ejemplo, es básico para las personas. Es importante para las personas, son necesidades sociales. Ahora, obviamente las necesidades sociales se pueden dejar de atender, ¿verdad? Y de alguna manera lo que hemos vivido en estos 3 años de pandemia no lo muestran.
Al principio, se recuerdan ustedes, el aislamiento fue bastante grande y entonces resulta que, por ejemplo, no podía desplazarme para ver a mi papá porque mi papá estaba en otro departamento y no se permitía el traslado interdepartamental. Habían horarios en los cuales uno se podía mover muy cerca de su casa y ese distanciamiento, porque no solamente era porque había una norma que nos impedía movilizarnos, sino que por el otro lado, porque como yo andaba trabajando, de repente contraía el virus y luego iba a visitar a mi padre, a mi madre, entonces podía contagiarlos y siendo ellos incluso mayores que yo, obviamente, ¿verdad? Entonces estaban expuestos más que yo. Bajo esas circunstancias, entonces buscábamos aislarnos, buscábamos estar con un distanciamiento y eso hacía que poco a poco uno se sintiera incómodo, ¿verdad? Uno sentía una intranquilidad, sentía ansiedad. ¿Por qué? Porque hay necesidades sociales ahí que no estaban siendo atendidas. Entonces, ese es un nivel de necesidades, pero pudimos vivir aún sin ver a nuestros familiares queridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no forman parte de la base de la pirámide, ese tipo de necesidades. En un cuarto nivel, Maslow coloca las necesidades de autoestima y dice que todos necesitamos ser reconocidos. Todos, por ejemplo, necesitamos que nos digan, qué bien, muy bien, el esfuerzo que hiciste ayer para poderte examinar tratando de estudiar lo más posible en las últimas horas, fue grande, te reconozco, te felicito, sigue así. Y si tienen una nota alta, ¿verdad? Mucho mejor cuando les dicen, ay, estoy orgulloso de ti y vamos bien, seguro vas a ser un brillante abogado y notario. Bueno, pues ese reconocimiento, esa confianza, ese respeto es necesidad también. Todos necesitamos sentir el éxito, necesitamos sentir la confianza, el respeto, el reconocimiento. Y en un nivel más alto de la pirámide, en la parte superior, están las necesidades de autorrealización. Todos en la vida necesitamos sentirnos autorrealizados, sentir que hemos alcanzado nuestro máximo potencial. Tal vez a la edad de ustedes eso no se da todavía, pero conforme van avanzando en los años, llega un momento en el cual una persona ahí por los 40 años, 50 años, empieza a preocuparse y decir, ¿será que yo he hecho algo en la vida? ¿Me siento feliz con lo que he hecho con mi vida? Eso lo que nos muestra son esas necesidades de autorrealización. Todos necesitamos sentirnos satisfechos con lo que ha pasado en nuestra vida. Todos necesitamos sentir que hemos alcanzado nuestro máximo potencial. Pero obviamente esas necesidades, como hemos dicho, son las que están hasta en la parte superior de la pirámide y no necesariamente todos logran satisfacer esas necesidades. De repente yo nunca he sentido reconocimiento por parte de alguien, nunca he sido reconocido, no me siento bien con lo que he hecho en mi vida, pero no por eso me voy a morir mañana, ¿verdad? Me podré morir porque no como, me podré morir porque no tomo agua, me podré morir porque no respiro, pero no me voy a morir porque nadie me respeta, como decía por ahí un tiburoncito en una caricatura que pasaban hace muchos años, ¿verdad? No, o sea, son necesidades, todos las tenemos, pero no es que por no satisfacerlas podríamos perder la vida. Bueno, eso es lo que dijo Maslow, ¿verdad? Que las necesidades no todas son iguales, que hay que ordenarlas, que hay necesidades que son más importantes que otras. Ahora, ¿qué características tienen estas necesidades? Estas necesidades tienen algunas características que vale la pena mencionar. Primero, ya hemos dicho que las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? Y que sean ilimitadas quiere decir que no se terminan. ¿Y por qué no se terminan? Primero porque son recurrentes. ¿Qué quiere decir que son recurrentes? Quiere decir que regresan, vuelven, vuelven y vuelven. Son recurrentes. Por ejemplo, el hambre es recurrente. ¿Por qué? Hoy en la mañana ustedes tenían hambre, comieron y tranquilos. Al mediodía otra vez tenían hambre, comieron y tranquilos. Y ahorita ya otra vez van a sentir hambre. ¿Qué nos muestra eso? Que cuando vamos a decir que ya no vamos a sentir hambre, eso será por unas horas, por un tiempo, pero posteriormente otra vez vuelve la necesidad. Las necesidades son así, no es de que una vez satisfacemos el hambre y nunca más se vuelve a presentar. Las necesidades son recurrentes, se repiten, regresan, ¿ya? Esa es una característica. Y como son recurrentes, nunca se terminan, ¿verdad? Siempre vamos a tener necesidades. La segunda característica es que las necesidades son complementarias. Y como son complementarias, muchas veces una se acompaña de la otra.
Por ejemplo, yo tengo hambre y agarro un pan y me lo empiezo a comer, pero después digo, ¿y no me puede regalar un poquito de agua, o un refresco, o una bebida, por favor? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que siento muy seco el pan, entonces necesito acompañarlo de algo. O de repente por ahí alguien, esas malas costumbres que se tienen o esos malos hábitos, ¿verdad? De repente se está echando los traguitos y dice, ay, pero es que no me siento feliz echándome los traguitos si no tengo unas boquitas por acá o si no tengo un cigarrillo, ¿verdad? Entonces ahí están viendo que una necesidad trae aparejada a otra. O por ejemplo, de repente alguien puede decir, ah, yo necesito un carrito porque eso de andar realmente en el transporte colectivo es muy peligroso, muy caro y muy incómodo. Yo voy a comprar mi carrito. Compró su carrito, necesitaba un carrito, lo compró. Ah, pero resulta que a la par de eso ya viene la necesidad de comprar combustible, la necesidad de hacerle el mantenimiento al carro, la necesidad de conseguirle parqueo, la necesidad de lavar el carro, a la gran, todas las necesidades que resultaron a la par del carrito, ¿verdad? Así son las necesidades, son complementarias. Una viene acompañada de otras necesidades. Esa es una segunda característica. Así nunca se van a terminar las necesidades, ¿verdad? Otra tercera es que esas necesidades muchas veces se van a crear de manera artificial. Nosotros ni tenemos la necesidad, pero surge así, porque nos la crean artificialmente. ¿Y cómo es que lo hacen? A través de la propaganda, a través de la publicidad. Nosotros estamos viendo un partido de fútbol cuando de repente por ahí, en medio de la transmisión, ¿verdad? Cuando está la jugada ahí, se oye un ruidito en donde destapan una lata y rápido se nos hace agua a la boca y ya queremos nosotros consumir una bebida también. O, por ejemplo, estamos viendo un partido también y resulta que pasa por ahí un anuncio, ¿verdad? En algunas líneas, en algunos espacios, ofreciéndonos, por ejemplo, unas piezas de pollo. Y entonces nosotros empezamos a sentir la gana de comer pollo y que hasta nos dicen a qué número hay que llamar para poder recibirlo. O sea, son cosas que nosotros no necesitamos en ese momento, pero de estar viendo, de estar oyendo, surge la intención de comprar, la intención de querer, surge la necesidad es creada artificialmente. Y un cuarto elemento es que las necesidades van en aumento en la medida que vamos desarrollando. El desarrollo de la sociedad trae aparejado nuevas necesidades. Por ejemplo, allá en la época primitiva, cuando un hombre tenía hambre, pues se recuerdan ustedes, mataba al mamut, agarraba la carne y se la comía. Hoy nosotros tenemos hambre, ¿verdad? Miramos una vaca y no quiere decir matamos la vaca, agarramos un pedazo de carne y nos lo comemos. No, podríamos estar hambrientos y tener la vaca ahí a la par, pero no la vamos a matar y no la vamos a comer así de directo. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a necesitar del fuego para cocinar la carne y después cuando nos den nuestro pedazo de carne no vamos a recibirlo en las manos, ¿verdad? Sino esperamos que nos den un platito y después como somos así llenos de cositas, ¿verdad? Tenemos ya nuestra carne en nuestro platito, pero tampoco estamos dispuestos a agarrar el trozo de carne y morderlo, ¿verdad? Sino empezamos a ver si no nos pueden dar un cuchillito, un tenedor para poder partir y comer. ¿Qué nos muestra eso? El hombre primitivo solo agarraba el pedazo de carne sin necesidad de fuego y nada y se lo comía. Y nosotros todo lo que necesitamos para poder comernos un trocito de carne asada, necesitamos el fuego, necesitamos el plato, necesitamos los cubiertos, necesitamos la servilleta, necesitamos la tortilla caliente. ¿Eso qué nos muestra? El desarrollo social hace que vayan surgiendo muchas necesidades. Por ejemplo, hace algunos años no se necesitaba tener internet. Hace alrededor de unos 25 años, ¿quiénes tenían internet? Si ustedes preguntan en su familia, ¿qué familia tenía internet hace 25 años? Nos vamos a dar cuenta que muy escasa la posibilidad de tener internet. Hoy prácticamente se ha vuelto una necesidad del internet y más con la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestra eso? El desarrollo que tiene la sociedad hace que vayan surgiendo necesidades. Esas 4 características hacen que las necesidades sean ilimitadas. ¿Cuáles son esas 4 características? Las necesidades son recurrentes, las necesidades son complementarias, las necesidades se pueden crear artificialmente, las necesidades aumentan en la medida que se da el desarrollo de la sociedad. Con esas 4 características, nosotros ya podemos asegurar que las necesidades van a ser ilimitadas, que las necesidades no se van a terminar, siempre van a ser abundantes.
Bueno, ahora, hay otros elementos que considerar en las necesidades. Toda necesidad se dice que tiene 3 atributos, ¿ya? Hay 3 atributos en las necesidades. ¿Y cuáles son esos atributos? Toda necesidad tiene cantidad. Toda necesidad tiene cantidad. ¿Y la cantidad qué es? La cantidad tiene que ver con el volumen de satisfactor que necesito. Por ejemplo, yo tengo hambre. Muy bien, tengo hambre. El hambre esa tiene cantidad. Mi compañero que está acá a la par también tiene hambre, ¿ya? Los dos tenemos hambre. Muy bien, ¿yo cuánto necesitaría comer para decir que ya no tengo hambre? Ah, yo con un chuco me conformo y ya no más, yo ya no como más. Pero mi compañero dice, no, yo un chuco y me llena el oído de la muela realmente, yo necesito comerme 3. Ah, el tamaño del hambre de aquel es más grande que el tamaño del hambre que yo tengo. Eso quiere decir que la cantidad del hambre es distinta en ambos. La cantidad de la necesidad tiene que ver con el tamaño del satisfactor. Toda necesidad tiene cantidad. Segundo atributo, toda necesidad tiene una cualidad, ¿ya? ¿Y cuál es la cualidad? La cualidad es lo que le permite, la calidad es lo que le permite ser diferente de las demás. Por ejemplo, yo tengo sed. Si yo digo, tengo sed, y viene alguien y me dice, aquí está un pan, le voy a decir, pues, yo no dije tengo hambre, yo dije tengo sed. Él me está dando un pan, el pan no me va a calmar la sed. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente no es lo mismo tener hambre que tener sed. Son 2 necesidades distintas. ¿Qué es lo que las hace diferente? La calidad. Cada necesidad tiene calidad. Y la calidad es lo que la distingue de las demás. Todas las necesidades son distintas entre sí. ¿Y qué las distingue? ¿Qué las diferencia? La calidad. Toda necesidad tiene calidad. La calidad es lo que la distingue de las demás necesidades. Bueno, llevamos 2. La cantidad y la calidad. Y ahora vemos un tercero. La intensidad. De la calidad y la cantidad habíamos dicho que está presente en toda necesidad. La intensidad no. La intensidad va a ser eventual. Eso quiere decir, a veces vamos a encontrar la intensidad, a veces no. ¿Cómo se da la intensidad? La intensidad se presenta cuando no logramos satisfacer oportunamente una necesidad. Por ejemplo, yo tengo hambre, pero como estoy muy ocupado, no puedo salir a comprar, no tengo comida a la mano, y entonces sigo y sigo y sigo, pero tengo hambre. Pasa el tiempo y yo poco a poco voy a empezar a sentir un dolorcito en el estómago, ¿ya? Un dolorcito. Ese dolorcito es porque no he logrado comer. Eso que tengo ahí es la intensidad. La intensidad se presentó ¿por qué? Ese dolorcito, esa incomodidad, ese malestar se presentó ¿por qué? Porque no atendí oportunamente la necesidad. Si yo hubiera tenido hambre y, ay, tengo hambre, ¿y cómo? Pues no me va a doler el estómago. O aún peor, ¿verdad? Cuando nos toca ir al baño, ¿verdad? Tenemos la necesidad de ir al baño, pero ¿y si no hay baño cerca? ¿Qué hacemos? Empezamos a sentir una incomodidad ahí de que temblamos, hasta sudamos frío. Todo eso es una incomodidad. ¿Por qué? Porque no logro satisfacer una necesidad. Ese malestar, esa incomodidad, ese dolor que se puede estar sufriendo es lo que se conoce como intensidad. Y no va a estar presente siempre en la necesidad. Va a surgir únicamente cuando yo no atiendo oportunamente la necesidad. Cuando yo no satisfago la necesidad, entonces se va a dar esa incomodidad a la que llamamos intensidad. Lo mismo ocurre con las personas que están con el hábito del cigarro, por ejemplo. Están con el hábito del cigarro y qué tranquilos, ¿verdad? Porque en tanto no están trabajando, cuando se les ocurre, encienden el cigarro, se salen al patio de su casa, o si en la casa adentro se les permite, pues ahí se echan el cigarrito. Pero imagínense que consiguen empleo. Lo más seguro es que si consiguen empleo, en el lugar de empleo no los van a dejar que enciendan el cigarro cuando se les ocurra. Si mucho van a poder fumar en la hora de la refacción o en la hora del almuerzo, pero no durante la hora de trabajo. Y entonces,
Bueno, pues estas personas resulta que como están con el vicio, con el hábito de estar consumiendo el tabaco, pues resulta que llega un momento en el cual cuando se les pone en condiciones en donde no pueden acceder al cigarrillo, pues entonces se empiezan a sentir una ansiedad, una incomodidad, hasta tienen un carácter complicado de llevar, toda esa ansiedad que están sufriendo es porque no tienen acceso al cigarro. Logran salir a la hora del almuerzo, se echan el cigarrito y ya se nivelan, ya se tranquilizan, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre con las necesidades. Las necesidades lo que representan al final de cuentas es eso, esos tres atributos, cantidad, calidad y la intensidad, en donde la intensidad no siempre va a estar presente, sino solamente cuando las necesidades no son satisfechas oportunamente. Bien, ¿qué más podemos hablar? Para poder satisfacer esas necesidades hay factores de la producción, hay que producir, ¿verdad? Y aquí se va a hablar de los factores de la producción. En la corriente anterior hablábamos de las fuerzas productivas, del proceso de producción. Aquí no, aquí hablamos de los factores de la producción. En la corriente subjetiva se habla de factores de la producción. Y los factores de la producción van a ser aquellos elementos que necesitamos para poder producir. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, pues se dice que fundamentalmente hay 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Pues esos 4 elementos son... Permítanme que ya nos cambiamos acá. Bueno, esos 4 elementos, ¿cuáles son esos 4 elementos? Esos 4 elementos son... Por un lado, el trabajo. Hay familias, hay individuos que lo que aportan para la producción es trabajo, ¿ya? El trabajo es un factor de la producción. El factor trabajo es el factor que aporta la mayoría de las familias de una sociedad. Hay otro factor que son los recursos naturales. Hay familias que son propietarias de recursos naturales y eso es lo que aportan a la producción. Por ejemplo, si yo fuera dueño de una finca, podría aportar esta finca para que se produzca café. Entonces yo aporto el factor recursos naturales para esa producción de café. No todas las familias pueden aportar recursos naturales, ¿verdad? Porque no todas son propietarias de recursos naturales. Otro factor de la producción es el capital. El capital, normalmente nosotros decimos capital es sinónimo de dinero, que realmente no es sinónimo. El capital y el dinero son dos conceptos distintos, pero lo cierto es que el capital a veces sí toma la forma de dinero. Entonces, a veces cuando alguien aporta dinero para formar una empresa, lo que está aportando es capital. En ese caso sí, el capital puede tomar la forma de dinero. Pero otras veces también podemos ver el capital como la maquinaria que se está utilizando para poder producir. Ese es el capital. Hay familias que lo que aportan es justamente eso para un proceso de producción. Aportan dinero o aportan maquinaria para poder iniciar un proceso de producción. Y hay quienes lo que van a aportar es capacidad empresarial. La capacidad empresarial es la capacidad de poder emprender un negocio y hacerlo exitoso. La capacidad empresarial pareciera que cualquiera de nosotros debiera poder tenerla, ¿verdad? Pero no es así. Hay muchas personas que consiguen ahorrar una suma de dinero y dicen, ay, ahora que he ahorrado una suma de dinero, voy a poner mi negocio. Y comienzan muy entusiasmados el negocio y resulta que en pocos meses toman la decisión de abandonar el negocio. ¿Por qué? Porque ven que no es exitoso. Y es que la verdad, no todos estamos hechos para poder emprender, para poder iniciar y hacer rentable un negocio. Hay algunos que pueden hacerlo, hay otros que no. Ese poder emprender, ese poder iniciar un negocio y hacerlo exitoso, es lo que se conoce como capacidad empresarial. Estos son los 4 factores de la producción: la capacidad empresarial, los recursos naturales, el capital y el trabajo. Y esos 4 factores de la producción van a entrar en una interacción para poder lograr que se dé
la producción de los bienes y servicios que permiten la satisfacción de las necesidades. Bien, ahora, ¿qué más tenemos al respecto? Resulta que estos factores de la producción, estos recursos naturales, esta capacidad empresarial, este capital, este trabajo deben de ser remunerados. ¿Y cuál es la remuneración que se ofrece? Bueno, pues resulta que esa remuneración consiste en sueldos y salarios para los que aportan trabajo, en rentas para los que aportan los recursos naturales, intereses para los que aportan capital y dividendos o utilidades para los que aportan la capacidad empresarial. Esos son entonces las remuneraciones a los factores de la producción. Bien. ¿Alguna duda? Sí, por favor, Luis, solo permítame. Diga, Luis. Buenas tardes. Disculpe, ¿podría volver a poner la imagen de las remuneraciones? De acuerdo. Por favor. Gracias, Lick. Gracias. Sí, Julieta. Le escucho. Buenas noches, licenciado. Por favor. Perdón, solo le quería preguntar que no me dio tiempo de apuntar las 4 necesidades. Solo puse una que son ocurrentes. ¿Qué son qué, dijo? Disculpe. Las 4 necesidades. ¿Cuáles serían? Pues 4 necesidades. Sí, las que dio que una dijo que son ocurrentes. Características. Sí, eso es otra cosa. Ocurrentes tampoco dije, ¿eh? No dije Entonces no ocurrentes. lo escuché bien. Recurrentes. Recurrentes. Muy bien, gracias. A ver, alguien que nos apoye ahí diciéndole a Julieta las 4 características que vimos de las necesidades. Primero, que son ilimitadas. Pero son ilimitadas por aquellas 4 características. ¿Cuáles son esas 4 características? Son recurrentes, complementarias, se crean de manera artificial y van en aumento en la medida del desarrollo de la sociedad. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Muy bien. ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, entonces seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar de 3 conceptos, ¿ya? De 3 conceptos que realmente podemos estar utilizando de manera indistinta porque podríamos estar considerándolos como sinónimos. Esto ya no es propio de la corriente subjetiva, ya esto es fuera del proceso económico en la corriente subjetiva. Con lo que hablamos de las remuneraciones a los factores de la producción, quedamos prácticamente cerrando el proceso económico en la corriente subjetiva. Y ahora vamos a hablar de estos 3 conceptos, que los podemos mencionar en cualquiera de las 2 corrientes. Hay términos aquí que se usan en cualquiera de las 2 corrientes. Y cuando nosotros usamos estas palabras, pareciera a veces que son sinónimos y realmente no lo son. Veamos cuáles son las diferencias. Aquí estamos hablando primero de bien. ¿Qué es un bien? Un bien va a ser cualquier cosa que permite satisfacer una necesidad. Cualquier cosa que permite satisfacer una necesidad la vamos a considerar un bien. Por ejemplo, el oxígeno que estamos respirando en este momento es un bien. ¿Por qué? Nos permite satisfacer la necesidad de oxígeno que tiene nuestro cerebro. El pan que nos podríamos comer es un bien, satisface nuestra necesidad de hambre. El agua es un bien, satisface una necesidad. Cualquier cosa que satisfaga una necesidad es un bien. ¿Por qué es un bien cualquier cosa que satisface una necesidad? Porque nos hace un bien, ¿verdad? No nos hace un mal.
por eso, por hacernos un bien, entonces la vamos a llamar bien. Bien es cualquier cosa que permite satisfacer una necesidad. Yo, por ejemplo, voy caminando y como me distraigo con mi celular, ¿verdad? No me fijo en el camino y resulta que por ahí hay una piedra atravesada y cuando siento casi me caigo, ¿verdad? Porque topé con la piedra. Esa piedra, no voy a decir, esa piedra es un bien, ¿verdad? Porque sí es una cosa, pero esa cosa llamada piedra no me permitió satisfacer una necesidad. Al contrario, no me hizo un bien, ¿verdad? Sino que me iba a causar un daño. Entonces, esa piedra no es un bien. Pero imagínense que cuando regreso en la noche, vengo yo tranquilamente, cuando de repente escucho que un perro viene ladrando con el ánimo de morderme y veo yo esa misma piedra y le agarro la piedra y se la tiro al perro. La piedra me ha servido, la piedra ahora me ha permitido satisfacer una necesidad de seguridad. Esa piedra se ha convertido en un bien en ese momento, ¿ya? Bien es cualquier cosa que permite satisfacer una necesidad. Y de esos bienes vamos a decir que hay bienes que son libres y hay bienes que son económicos. Los bienes libres son aquellos a los que vamos a acceder sin necesidad de pagar, ¿ya? Estos son bienes libres. Por ejemplo, el oxígeno que estamos captando en este momento es un bien libre. A nadie le están cobrando por estar respirando, ¿verdad? Es un bien libre. Los rayos de sol que podría recibir yo en la mañana son también bienes libres. Porque yo vengo, salgo de mi casa y recibo los rayos y no tengo que pagarle a nadie por estar recibiendo los rayos de sol. Y los rayos de sol me producen un bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me generan una vitamina. Incluso se recuerdan en las recomendaciones médicas durante esta época de la pandemia, era que no había que quedarse cerrado totalmente, sino que también había que recibir los rayos de sol, ¿verdad? Porque encierran una vitamina. Bueno, pues entonces los rayos de sol son bienes y son bienes libres porque puedo acceder a ellos sin necesidad de pagar. Pero ahora, por ejemplo, para comerme la tortilla, el pan, hacer uso del celular, para tener la computadora, para tener el escritorio, ahí sí tuve que pagar, ¿verdad? Entonces, esos son bienes económicos. Bueno, esos son los bienes. Ahora hablamos de un segundo concepto, el de productos. Los productos realmente no están fuera del grupo de los bienes, caben dentro de los bienes. Dentro del mundo de los bienes está el mundo de los productos. Entonces, si los productos están dentro del mundo de los bienes, ¿qué son los productos? Los productos también son cosas que permiten satisfacer una necesidad, pero que tienen trabajo incorporado. Entonces, por ejemplo, ese oxígeno del que hablábamos era un bien, pero no es un producto. ¿Y por qué no es producto? Porque no tiene trabajo incorporado. Nadie está produciendo ese oxígeno que estamos respirando. Ese es prácticamente un bien, pero no es un producto. Los rayos de sol son bienes, pero no son productos. ¿Por qué? Porque nadie está ahí, echémosle más leña al fuego, ¿verdad? Porque este sol se nos puede apagar. Entonces así, ¿hay alguien que está trabajando para que el sol esté tirando los rayos? No, ¿ya? Ahí no hay trabajo. Entonces, son bienes, ¿por qué? Porque nos causan la posibilidad de satisfacer una necesidad, pero como no tienen trabajo incorporado, no llegan a ser productos. En cambio, el pan, la tortilla, el chocolate, la computadora, el celular, son productos. ¿Por qué? Porque además de satisfacer una necesidad, resultaron de un trabajo. Alguien trabajó para lograr ese escritorio, para lograr esa mesa, para lograr esa silla, para hacer que existiera esa computadora o ese celular. Entonces, esos son productos. Muy bien. Ahora hablemos de la mercancía. La mercancía cabe dentro de estos conceptos todavía con un elemento más. La mercancía es cualquier cosa que permite satisfacer una necesidad. Tiene trabajo incorporado, pero está destinada al intercambio, ¿ya? Está destinada al intercambio. Entonces se trata de cosas que permiten satisfacer una necesidad, que resultan del trabajo, pero que no están hechas para que las use el que las trabajó, sino están hechas para que las use alguien más. Por eso están destinadas al intercambio. Yo las hago, pero con el ánimo de cambiarlas por dinero o por cualquier otra mercancía. Ya, esas son las mercancías. Bien, ¿alguna duda? No le. Se podría decir que la mercancía está destinada a la compraventa, ¿verdad?
Sí, al intercambio, dice ahí. Bien, entonces, porque se recuerdan que las palabras que hemos utilizado aquí son producción, distribución, intercambio, consumo, ¿verdad? Porque esos son los términos en economía. Muy bien. Porque no siempre es compraventa. Para poder hacer un intercambio, no todo intercambio es compraventa. Sí, Dayana. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. ¿En bienes libres también puede aplicar cuando se hereda algún terreno o definitivamente tiene que ser alguno que no tiene que ver nada económicamente? Bien libre es aquel al que usted accede sin pagar nada, ¿ya? Obviamente, no voy a decir que el teléfono es un bien libre. ¿Y por qué es un bien libre el teléfono? Porque yo no pagué por tenerlo, a mí me lo regaló mi papá. No es así ya, porque el teléfono, para poder tenerlo papá, tuvo que pagar. Que yo no haya pagado no quiere decir que no tuvo precio, ¿verdad? Sí tuvo precio. Igual ocurre allá. Es cierto, a mí me han heredado un terrenito y no voy a pagar nada, aunque eso de no pagar nada es mentira, porque vamos a tener que pagar por lo menos el impuesto por herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Entonces algo hubo que pagar siempre. Pero no, en ese caso, obviamente, aquel para poder dejarme a mí el terrenito tuvo que haberlo comprado. Entonces, pagó por él. El terrenito es un bien económico, un bien por el que hay que pagar para poder acceder. Bien, si no hay dudas, vamos a hacer algunas preguntas y ustedes me van a contestar ahí mediante el mensaje de chat. Bueno, la primera pregunta. Vamos con un contexto. ¿Sí, José? Bien. Imagínense que para celebrar que nos fue bien en el examen de economía, viene nuestra madre y nos dice, ¿verdad? Como el último examen parcial de esta primera ronda es mañana, ¿verdad? Bueno, pues el domingo viene mamá y nos dice, yo estoy feliz que mi hijo ya pasó sus primeros 5 exámenes parciales y él dice que le ha ido bien. Así que he comprado unos ingredientes acá, los mezclo y hago un pastelito. Hacen un pastelito para celebrar el domingo, ¿ya? El domingo van a celebrar con un pastelito. Ese pastelito que ha hecho mamá, ese pastelito, ¿es un bien? ¿Sí o no? Es un producto. No, yo no estoy preguntando si es un producto, estoy preguntando si es un bien, ¿sí o no? Sí, es un bien. Porque satisface una necesidad. Sí, es un bien. Sí, es un bien. Constantes. No, Lick, No es un bien. porque tiene trabajo No, no es incorporado. un bien. Forma parte de un proceso de transición de ideas. ¿Qué se necesita para que algo sea un bien? Del canal, y que tú necesitas un canal. Las necesidades y sí lo va a hacer. Sí, eso es lo que se necesita para decir que algo es un bien. Las cosas, y se llaman bienes cabalmente por eso, ¿ah? Porque nos causan un bien, un bienestar, un estar bien. Y entonces, definitivamente, ese pastelito, o sea, apaguemos el micrófono, por favor. Definitivamente, ese pastelito es un bien, ¿ya? Es un bien porque satisface una necesidad. El pastel es un bien. Bien, ahora una segunda pregunta. ¿Ese pastel es un producto, sí o no? Sí es un producto. Lleva un trabajo incorporado. Sí. Muy bien, ya la mayoría está contestando, sí es un producto. A ese pastelito lo podemos llamar bien, a ese pastelito también lo podemos llamar producto. ¿Por qué lo podemos llamar producto? Porque como ya dijo la compañera, ¿verdad? Tiene trabajo incorporado y eso lo hace ser un producto. Muy bien. Vamos con una tercera pregunta. ¿Ese pastelito es una mercancía, sí o no? Sí, es una mercancía. Sí. Si lo compró, sí, ahora sí lo horneó. Sí fue una mercancía porque lo recompensó por haberlo felicitado, porque ganó.
No es mercancía, Lick, porque no está destinada para el intercambio, sino para el consumo personal. Sí, sí, tiene razón. Muchas La mamá gracias. la vio, sí. Tiene razón. Muchas gracias. Efectivamente, ese pastelito no es mercancía porque no está hecho para el intercambio, no está hecho para llevarlo al mercado, no está hecho, como dijo otra compañera en otro momento, para la compraventa, por ejemplo, ¿ya? Como este pastelito no está hecho para intercambiarlo, entonces este pastelito no es mercancía. Cuando el pastelito se hace para el intercambio, entonces sí se volvería mercancía. Por ejemplo, si resulta que le dicen a la mamá, pero qué ricos salen los pasteles. Y con la situación económica que hay, debiéramos hacer pasteles para vender, mamá. ¿Por qué no hacemos un pastel y vamos tocando puerta en puerta ahí con los vecinos a ver si nos lo compran? Ah, ese pastelito que lo hicieron ya con el ánimo de ir a ofrecérselo a los vecinos, ese pastelito ahora sí ya tiene la calidad de mercancía. Pero en tanto solo lo hicieron para comérselo ellos mismos, para el autoconsumo, ahí no era mercancía. Nos damos cuenta, se necesitó de algo más para que el pastelito se convirtiera en mercancía. Bien, otra pregunta. Esto sería de falso y verdadero. En preguntas de falso y verdadero, si yo digo todo bien es mercancía, todo bien es mercancía, ¿falso o verdadero? Falso. 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 Falso, Lick. Muy bien, la mayoría ha contestado que es falso. Definitivamente no todos los bienes son mercancías, ¿verdad? Vimos el ejemplo del pastelito, que era un bien y no logró Compañero convertirse en José mercancía. Ordóñez, su micrófono. Ahora, otra pregunta. ¿Toda mercancía es un producto? ¿Falso o verdadero? ¿Toda mercancía es Verdadero. 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 Muy bien, verdadero. Muy bien, verdadero. Toda mercancía es un producto. Así es. Bueno, pues entonces ya que hemos dejado bien claros esos conceptos, vamos a cerrar con una definición más. Vamos a hablar de la producción mercantil. Entonces, avancemos con esto. ¿Qué es la producción mercantil? La producción mercantil es producción de mercancías, ¿ya? Producción mercantil es producción de mercancías. ¿A partir de qué momento de la historia se están produciendo mercancías en el mundo? De las 4 etapas del desarrollo social que estudiamos, de esas 4 etapas, ¿desde cuál etapa se producen mercancías? Es que así está. Muchas gracias. Pero ¿se recuerdan ustedes que producir para el intercambio es algo que ocurre desde la época primitiva, verdad? Porque se recuerdan que el intercambio nació allá en la época primitiva. Entonces quiere decir que la producción de mercancías existe desde la época primitiva. Hay una producción mercantil desde la época primitiva que pasó al esclavismo, al feudalismo y llegó al capitalismo. Ahí hay producción de mercancías. Pero hay otra producción de mercancías que sí se dio únicamente en la sociedad capitalista. Por eso se dice que hay 2 tipos de producción mercantil. La producción mercantil puede ser ampliada o capitalista o producción mercantil simple. La producción mercantil simple es la que existe desde la época primitiva. Pasó al esclavismo, llegó al feudalismo y está con nosotros en la sociedad capitalista. Producción mercantil simple. Pero hay otra producción que es propia de esta sociedad capitalista y que por eso recibe el nombre de producción ampliada o capitalista. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 producciones? Para encontrar las diferencias vamos a comparar estas 2 imágenes. Aquí tenemos a un sastre y aquí tenemos a una maquila. Vamos a comparar esto. ¿Qué podemos encontrar de diferencias? Podemos encontrar diferencias en los instrumentos de trabajo.
Los instrumentos de trabajo que utiliza este sastre son rudimentarios comparados con los instrumentos de trabajo que se utilizan en la maquila. Primer diferencia. Segunda diferencia. ¿Quién es el dueño, en el caso del sastre, quién es el dueño de esa tijera, esa mesa, ese patrón, ese metro, todo eso que él está utilizando para hacer un saco, por ejemplo? ¿Quién es el dueño? Pues el mismo sastre, ¿verdad? Eso quiere decir que el dueño de los medios de producción es quien los usa. En la producción mercantil simple, el dueño de los medios de producción es quien los usa. Ahora, en la producción mercantil ampliado capitalista, ese señor que está ahí de rojo adelante no es dueño de nada, ¿verdad? Ni del banquito en donde está sentado. Eso quiere decir que en la producción mercantil ampliado capitalista, el dueño de los medios de producción no los usa, porque el coreanito no está ahí sentado, no usa los medios de producción. Esa es otra diferencia. Y esa diferencia trae otra más, que en este caso, en el del sastre, la fuerza de trabajo es aportada por el dueño del negocio, por el dueño de los medios de producción y por su familia. Mientras que en la ampliada capitalista, la fuerza de trabajo es contratada, es ajena al núcleo familiar. Y luego una tercera diferencia que tiene que ver con la finalidad. ¿Qué es lo que persigue cada quien acá? Y resulta que, por ejemplo, el sastre tiene una finalidad que se marca en este recorrido. El sastre produce prendas de vestir, que son mercancías, las cambia por dinero, la D de dinero, y con ese dinero compra pan, tortilla y todo lo que él necesita, además de materias primas para hacer otros sacos después. Pero la finalidad del sastre es conseguir mercancías, la M de mercancías. Mientras que el coreanito, ¿qué finalidad tiene? El coreanito tiene una suma de dinero con la que compró las máquinas, los hilos, las telas que usan ellos, es decir, compró mercancías. ¿Y qué logró? La producción de camisas, por ejemplo, mercancías. Y estas mercancías que hizo él, las cambió por dinero. Pero obviamente el dinero que él obtiene al final es superior a la suma que tenía al principio. Por eso le hemos puesto un palito aquí arriba a la D, un apóstrofe. Entonces, la finalidad del coreanito no es conseguir mercancías. La finalidad del coreanito es acumular más riqueza, acumular más valor, acumular más capital. Entonces, por eso es que hay diferencias. La finalidad en una es la satisfacción de las necesidades y por eso se busca obtener mercancías. En la otra, la finalidad es la acumulación de capital y por eso lo que se busca es tener cada vez más dinero. Son las finalidades. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces les agradezco la atención y nos quedamos aquí por ahora. Estaríamos nuevamente en clases la otra semana. Estaríamos el próximo lunes a las 19 horas. Muchas gracias por su atención. Se cuidan y hasta el lunes. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz